Listo. Bueno. Bueno, yo acá les puse más o menos cuándo se da la glucogeniogénesis o qué función cumple la glucogeniogénesis y cuándo la glucogenólisis. Bien, son dos cosas totalmente distintas, pero la función es prácticamente la misma. Bien. En la glucogeniogénesis, la glucosa se transforma en glucógeno y el glucógeno en el proceso de glucogenólisis lo vuelve a transformar en glucosa, lo transforma en energía y bueno, esto es un dibujo esquemático. Esto sería, digamos, los hidratos de carbono que ingresan como glucosa en el proceso de glucogeniogénesis lo transforma en glucógeno. El glucógeno lo podemos utilizar en la glucogenólisis, volver a transformar en glucosa y bueno, de ahí transformar en energía podemos ir al ciclo de Krebs, a la glucólisis, etc. Bien, y acá en sí, la glucogeniogénesis se da en lo que es el hígado. Bien, esto es una foto de un hígado. Y la glucólisis es, por así decirlo, la activación del músculo. O sea, la glucólisis al dar energía activa el músculo para hacer algún tipo de movimiento, realiza todo el proceso que tiene que hacer. Por ejemplo, empezamos con glucosa. Realizamos el proceso de glucólisis, lo transformamos en piruvato, de piruvato pasa a lactato, de lactato va a lo que es el proceso de glucogeniogénesis. Esa glucogeniogénesis se da en el hígado, lo vuelve a transformar en piruvato y lo larga como glucosa y vuelve así a hacer todo el ciclo. A lo que quiero llegar con esto, que en conclusión que todos los metabolismos van de la mano. ¿Se acuerdan que ayer vimos que terminamos la glucólisis? Me quedó en lo que es piruvato y me fui a hacer el ciclo de Krebs, que es toda esta parte. El ciclo de Krebs, como libera energía, o oxalacetato, termina con lo que es oxalacetato, es la activación del músculo. Bien. Si no, a ese piruvato se lo puede transformar en lactato y hacer la glucogeniogénesis. Que el lactato se transforma con ayuda de una enzima llamada lactasa, que la lactasa es aquella que reduce la cantidad de energía necesaria para poder hacer trabajo en el hígado. Porque en el hígado siempre tenemos que tener menos energía que en el músculo. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar con los procesos. Vamos a empezar con lo que es la glucogeniogénesis. ¿Bien? Glucogeniogénesis. Bien. Esto principalmente ocurre en el hígado, ¿bien? Es la parte principal. Ocurre en lo que es en el hígado. Se activa por la enzima glucagón. La glucogeniogénesis se activa por la enzima glucagón. Y esta enzima glucagón lo va a inhibir o va a hacer que no largue tanta energía en el hígado a través de la insulina. Lo inhibe la insulina. Cuando la insulina, por así decirlo, lo para o lo ataca, me forma lo que es 3 sustratos. ¿Bien? Me va a transformar a ese glucagón en lactato, me lo va a transformar también en albúmina y me lo transforma en glicerol 3-fosfato.
o gliceraldehído 3-fosfato. La combinación de esos tres me transforma lo que es el piruvato, o sea, generan el piruvato. Y ese piruvato se va al citoplasma de la célula. Y ahí en el citoplasma, o sea, en la parte central, en este caso del hígado, va donde va a hacer todo el proceso de glucogenogénesis. ¿Bien? Entonces, nosotros, nuestro glúcido principal es el piruvato. Bien, entonces, mi piruvato, con ayuda de la enzima piruvato carboxilasa, acá entra una enzima que es la piruvato carboxilasa, queda en lo que es en oxalacetato, que esto es la parte final de qué, lo vimos ayer, esta parte. ¿De qué ciclo? Esto es la parte final del ciclo de Krebs. Bien, o sea, toda la parte final del ciclo de Krebs de piruvato con ayuda de la piruvato carboxilasa me forma lo que es oxalacetato, ¿bien? Y a través del oxalacetato, con ayuda de una enzima de tipo transferasa, o sea, transferasa, digamos, de transferir distintos grupos, hacer que se unan distintas enzimas o distintos sustratos para transformar lo que es el oxalacetato. Acuérdense que la transferasa es una enzima que transfiere grupos distintos de hidrógeno. Bien, entonces esta transferasa se va a unir al oxalacetato, va a venir un sustrato que me permita transformar también al oxalacetato y así transformarlo en malato. Que el malato es aquello que se va a encontrar en el citoplasma, ¿bien? ¿Qué va a pasar acá? Acá como en esta parte del citoplasma o donde está el malato es como que va a volver la reacción a transformarse a lo que es oxalacetato. ¿Por qué sucede eso? Por la transferencia de energía. Bien. Yo en el malato, ¿se acuerdan que en la parte de glucólisis, en la parte de ciclo de Krebs, perdón, el malato tenía mucho más energía que el oxalacetato? Bien, es como que primero estaba el malato y el malato, con ayuda de la enzima, malato deshidrogenasa, me lo volví a transformar en oxalacetato. Como les había dicho recién, nosotros en el hígado no queremos mucha energía, no queremos mucho almacenamiento de energía. Entonces, este malato, de nuevo, con la ayuda de su enzima, que es la malato deshidrogenasa, vamos a poner la fecha acá, que cambie de color. Me lo vuelve a transformar en lo que es en oxalacetato. Acá actúa la malato deshidrogenasa. Bien, entonces nosotros en la glucogenogénesis vamos a trabajar con lo que es el oxalacetato, o sea, sí o sí con la parte final del ciclo de Krebs. Entonces, nosotros una vez que trabajamos con el oxalacetato, ¿qué va a pasar? Vamos a poner acá oxalacetato. El oxalacetato, con ayuda de la enzima
fosfoquinasa, no, carboxilasa, y con incorporación de energía, o sea, el GDP, el guadenosin difosfato, se transforma en GTP. Bien, acuérdense que nosotros teníamos el ATP, que era el que nos daba mucha energía, el NAT, que era el intermedio, y el GTP, que nos daba poca energía. Entonces, acá en este caso, en vez de usar el ATP y el NAT, utilizamos el GDP por el simple hecho de que, vuelvo a repetir, no necesitamos mucha energía en el hígado. Con ayuda de esa pequeña incorporación de energía, se me va a transformar en fosfoenolpiruvato. Fosfoenolpiruvato. Luego, la fosfoenolpiruvato se cicla, bien, me lo transforma en glucosa 3-fosfato, la glucosa 3-fosfato se transforma en fructosa 1.3 bifosfatasa, fructosa 1.6 bifosfatasa, luego esta fructosa (1.6 bifosfatasa) con la ayuda de la enzima fructosa 1.6 fosfatasa me la va a transformar en glucosa 6-fosfato. Voy a poner una fecha acá. Fructosa 1.6 fosfatasa. Me lo transforma en glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato, con ayuda de la glucosa 6-fosfatasa, glucosa 6-fosfatasa, me lo transforma en glucosa. Y ahí termina el proceso. Bien. Esta parte de fosfoenolpiruvato, glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfatasa, eran elementos que aparecían en la glucólisis, si no recuerdan. Bien. Y estos elementos, el fosfoenolpiruvato, la glucosa 3-fosfato, la glucosa 6-fosfatasa, eran elementos que se iban ciclando en esa parte, en una de la parte intermedia de la glucólisis, se iban ciclando con ayuda de enzimas, por ejemplo, enzimas de tipo enolasas, enzimas de tipo isomerasas, hasta llegar a un compuesto con energía. Entonces, llegamos a la glucosa 6-fosfato, hacemos una pequeña transferencia de energía con la glucosa 6-fosfatazo y quedamos en glucosa. Bien, y ahí queda la terminación. El proceso termina acá. Bien. O sea, en pocas palabras, digamos, por una parte, la glucogeniogénesis tiene la parte final del ciclo de Krebs y por otra parte, que sería todo esto, hasta acá, tiene lo que es
la parte intermedia de la glucólisis, o sea, el proceso de transformación o el proceso de isomería en la glucólisis. O sea que si ustedes se aprenden bien el ciclo de Krebs y la glucólisis, le va a salir todo lo otro. ¿Bien? Porque fíjense que son todos procesos que van de la mano. La glucogenogénesis depende, por una parte, del ciclo, la parte final del ciclo de Krebs y la parte isomérica de la glucólisis. ¿Bien? Y ustedes siempre van a terminar en glucosa. Y las enzimas que se utilizan son siempre la misma. Acá, en la fosfoenolpiruvato, trabajamos con una enzima de tipo isomerasa. En la glucosa 3-fosfato, trabajamos con una enzima de tipo mutasa. La fructosa, bueno, la transforma en fructosa 1.6 bifosfatasa. Pero, o sea, acá, en esta parte, digamos, nosotros vamos a trabajar con todas las enzimas que generan isomería. ¿Se entendió? Es cortito la glucogenogénesis. Sí, vale. Bien. Bueno, después tenemos la glucogenólisis. Bien. La glucogenólisis, acá dice, adquiere el proceso de glucosa. Bien, hay glucógeno, lo transforma en glucosa. El glucógeno, ¿en dónde ocurre? En gran parte del hígado. Bien, entonces primero siempre va a ocurrir la glucogénesis o geniogénesis, de las dos formas se pueden llamar, y luego la glucogenólisis. Bien, ¿cuál es la diferencia de ambas? Que la glucogenólisis ocurre en el citosol. Glucogenólisis. La glucogenólisis ocurre en el citosol. Bien. ¿Qué va a pasar acá? Acá, a un monómero de glucosa. ¿Qué era monómero? Monómero era una sola azúcar. Bien. O sea, a un monómero de glucosa lo transforma a una molécula de glucógeno. O sea, esto, monómero, lo transforma en glucógeno. El glucógeno principalmente se suele activar en lo que es en el hígado, como les dije. También puede servir para el músculo, para la famosa epinefrina, por así decirlo, que es la activación del músculo. La activación del músculo. Bien. Y también se utiliza en este caso la insulina para inhibirlo y transformar distintos productos. Bien. O sea, acá también se va a utilizar la insulina. O sea, digamos, reducir la cantidad de energía. A eso es lo que voy. Para eso se utiliza la insulina. Entonces, nosotros comenzamos con el glucógeno. Glucógeno. El glucógeno puede tomar dos rutas. Acá, por ejemplo, van a usar las famosas enzimas de tipo
al azar, bien, y primero se va a hacer lo que es el estado tenso y luego el estado relax, que es también lo que vimos ayer, bien, entonces, por un lado puede tomar el camino de la glucosa 1-fosfatasa, glucosa 1-fosfatasa, que con ayuda de la enzima glucógeno fosfatasa me lo transforma en glucosa 1-fosfato. Bien. Esa glucosa 1-fosfato, con ayuda de la enzima fosfoglucomutasa, o sea, lo va a ciclar, la va a transformar. Fosfoglucomutasa. Me lo transforma en 6-glucosa bifosfatasa. 6-glucosa bifosfatasa. Y esta 6-glucosa bifosfatasa, ¿en dónde lo tenemos? O 6-fosfatasa, como quieran llamarlo. Lo tenemos en la parte final de la glucogeniogénesis. Con ayuda de la glucosa 6-fosfato, me lo transformo en glucosa. Por eso esto siempre dice que es un proceso de ida y vuelta. Porque de una forma u otra voy obteniendo lo mismo y va estando siempre el mismo producto. ¿Bien? Por eso dicen que esto va ida y vuelta. Glucosa, glucólisis, piruvato, lactato, lactato, glucogeniogénesis, piruvato, glucosa, va y viene. Lo mismo que acá. Glucosa, glucogeniogénesis, glucógeno, glucogenólisis, glucosa, energía, etc. Entonces, esta parte, la de 6-glucosa, 1-bifosfatasa, sería la parte final de la glucogeniogénesis. Y acá me lo transforma en lo que es glucosa. Ahora, la otra posible ruta es a través de distintos tipos de enlaces. Bien, esto con ayuda de la misma enzima me lo puede transformar también en enlaces 1.6 alfa. Bien, ahí en enlaces 1.6 alfa, digamos que si se acuerdan de las uniones de los monómeros, que abajo teníamos alfa y arriba teníamos beta, bien, se habla de esos enlaces, porque la glucosa, bien, es un monómero, en este caso es un monómero, pero es la unión de distintos disacáridos, bien. Entonces, a través de esos enlaces que se forman, ¿qué va a pasar? Con ayuda de enlaces de ruptura, digamos, para poder romper esos tipos de enlaces de ruptura o fuerza de ruptura, también se lo sabe llamar, me rompe los distintos enlaces que forma el glucógeno y como producto final me da la glucosa. Bien, entonces, volviendo a repasar, sería que esta parte es la parte final de la glucogeniogénesis. Glucogenio. Bien. Y esta parte es otro, o sea, la parte donde están los enlaces 1.6 alfa son los posibles caminos que tiene.
Bien. ¿Cuál va a ocurrir primero? En este caso, si uno quiere hacer un proceso rápido, ocurre primero la parte tensa, que sería lo de los enlaces. Porque para romper estos tipos de enlaces necesitamos mucha ruptura, por eso enlaces de ruptura. Bien, mucha fuerza para que se puedan romper. La parte de arriba sería como la parte relax, por así decirlo, porque ustedes están sacando energía de a poco y por último transformando. Bien. O sea, todo va de la mano de lo que vimos ayer. No cambien nada. Esa es la glucogenólisis. A ver si entro un poquito más acá. Sí. Ahora, ¿qué va de la mano con la glucogenólisis y la glucogenogénesis? El famoso ciclo de Cori. Que el ciclo de Cori es un activador muscular del glucógeno. Bien, entonces acá vamos a poner ciclo de Cori. Sería como que en el ciclo de Cori se va a hacer a la vez la glucogenólisis y la glucogenogénesis, como la primera imagen que le mostré arriba. Entonces, acá vamos a empezar ciclo de Cori. Vamos a poner acá activador muscular proveniente del glucógeno. Bien. Bueno, ese glucógeno, ¿dónde se va a almacenar? En el músculo, para que tengan una idea. Una vez que se almacena en el músculo, ¿qué va a pasar? Comenzando con el proceso de glucosa, o sea, con la parte final, la glucosa se transforma, libera lo que son grupos fosfato, me queda en glucosa 1,6-fosfatasa, sigue liberando y me queda en glucosa 6-fosfatasa. Glucosa 6-fosfatasa. Bien, acá actúa una enzima llamada fosfoglucomutasa, o sea, la transforma, digamos. Fosfoglucomutasa. Esa glucosa 6-fosfato entra a la glucólisis. Vamos a poner glucólisis. Que es donde me va a transformar piruvato. Ese piruvato se transforma en lactato con liberación de energía. Los NAD me quedan lactato. Bien. Ese lactato va al hígado. ¿Y qué me genera? Volviendo a la imagen de arriba, la glucogenogénesis. O sea, esto nosotros que estamos explicando acá, el ciclo de Cori, es esta imagen. En el músculo, la glucólisis, glucosa, glucólisis, piruvato, lactato va al hígado, glucogenogénesis. Bien. En la glucogenogénesis, o sea, acá vamos a poner glucogenogénesis.
¿qué va a suceder? Se me almacena la glucosa en el hígado y hace todo el proceso que tiene que hacer la glucogeniogénesis en el hígado. ¿Bien? Y actúa una enzima, que ¿cuál es la enzima? La lactato deshidrogenasa. Lactato deshidrogenasa. Ahora, cuando el glucógeno se almacena en el músculo, lo que ocurre, aparte de la glucólisis, también va a ocurrir la glucogenólisis. ¿Bien? Por eso digo que es una combinación de los procesos. La glucosa se transforma en piruvato con la glucólisis. Ese piruvato, ¿qué va a hacer? Se transforma en oxalacetato, luego de oxalacetato a malato, vuelve, me transforma en lactato y me hace la glucogeniogénesis. Esa es un principal camino que puede tomar. Y el otro camino es que ese glucógeno, en vez de transformarse en glucosa, o sea, ocurre al final, digamos, pero en vez de hacer el proceso rápido de transformación, se deposita directamente en el músculo para luego transformarse en glucosa. ¿Qué va a ocurrir? La glucogenólisis. O sea, todo tiene relación con estas imágenes. Acá, bueno, en este caso le pusieron glucólisis en el músculo. Pero también puede ocurrir lo que es la glucogenólisis y la glucogeniogénesis, dependiendo, acuérdense. Glucogeniogénesis en el hígado. La glucólisis es un precursor de energía, ¿bien? O sea, todos estos dos metabolismos parten de la parte final de la glucólisis. De ahí toma las distintas rutas, o la glucogeniogénesis o la glucogenólisis. Y bueno, y acá pueden ver también que va todo a la mano, son las mismas enzimas, son todo lo mismo. No cambien nada. ¿Alguna duda, algo? Por mi parte, no. No, por lo mío tampoco. ¿Se entiende más o menos cómo voy relacionando los temas que vimos anteriormente? Principalmente cómo relaciono lo que es los distintos metabolismos. Ya los mismos ciclo de Krebs. Glucólisis, glucogeniogénesis, glucogenólisis, ciclo de Cori, todo eso van de la mano. Primero ocurre la glucólisis, luego de la glucólisis va al ciclo de Krebs. Y del ciclo de Krebs va o a la glucogeniogénesis o a la glucogenólisis, o si no, al ciclo de Cori. Pero fíjense que es todo lo mismo. Llega una parte que o es el final de un ciclo o es el inicio de otro ciclo. Y las enzimas son todas las mismas, no cambian nada. Bien. Y vamos a lo que es la pentosa 6-fosfato. Bueno, vamos a poner acá pentosa 6-fosfato. Yo lo abrevio así, ¿no? Es una abreviación mía, no sé si esto es válido.
pero es una abreviación. No creo que sea válido, pero bueno, es para adelantar las cosas. Bueno. ¿Dónde se va a producir esto? Esto se va a dar en el citosol. Se da en el citosol principalmente porque el citosol es una de las rutas más solubles, por así decirlo, más solubles de energía, mejor dicho, del citoplasma. Bien, es el lugar de almacenamiento de más energía. Bien, realmente almacenamiento de energía. Bueno, también se puede encontrar, por ejemplo, en tejido adiposo, en los glóbulos rojos. Esto lo van a ver más en intro de la biología igual. En el hígado, etc. Y también es activado por la insulina. ¿Qué vamos a utilizar? También glucosa. La glucosa es, por así decirlo, el elemento principal. Esta glucosa tiene dos posibles transformaciones, que son: la primera, o se transforma en ribosa, y la segunda queda con NAT reducido. O sea, no tiene tanta energía. Por eso la pentosa 6-fosfato, digamos, es para reducción de energía nada más. No es para otra cosa y llegar a hacer los otros ciclos. Cuando los otros ciclos no tienen tanta fuerza para hacer reducción, se va a la pentosa 6-fosfato y luego los otros ciclos. Glóbulos, hígado, citosol. Bien. Esto tiene dos fases. Tiene la fase oxidativa, que la fase oxidativa es irreversible y se genera lo que es la nicotidamina reducida. Irreversible. O sea, una vez que nosotros sacamos energía, reducimos energía, no podemos volver al proceso inicial y produce nicotidamina reducida. Y la fase no oxidativa, que es reversible y produce lo que es la pentosa, produce pentosa fosfatasa. Bien, ya recuerden, en la fase oxidativa, gasto de energía, y en la fase no oxidativa, sin gasto de energía. Y es reversible, principalmente. ¿Qué más le puedo decir? No, nada más. Bien. Vamos a marcar esto. Gasto de energía, sin gasto de energía. Bien. Ahora, es mejor que ocurra lo que es la fase oxidativa y luego la no oxidativa en ese orden. Bien, de nuevo, recordando lo que es estado tenso y estado relax. Bien, la fase oxidativa, vamos con el A. Voy a poner A, fase oxidativa.
O sea, es con la producción de la nicotinamina, la generación de la nicotinamina. De nuevo, empezamos con glucosa. La glucosa, con ayuda de la glucohexoquinasa, una enzima, glucohexoquinasa, que esta enzima se encuentra en el hígado, también se encuentra en los tejidos, o sea, en todo tipo de tejido adiposo, me forma en glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. Bien, con ayuda de la gluco 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Por qué deshidrogenasa? Para llegar a la final del NAD. Y también acuérdense que al tener siempre un hidrógeno en la parte reducida, por ejemplo, de ATP, pasamos a ADP reducido, significa que hubo transferencia del grupo fosfato, pero sin transferencia de hidrógenos. Entonces, cuando no hay transferencia de hidrógenos, utilizamos enzimas de tipo deshidrogenasa. Acá, con ayuda de la enzima gluco 6-fosfato deshidrogenasa, me lo transforma en lo que es fosfoglucolactona, 6-fosfoglucolactona. Bien, y acá también vamos a tener la reducción de NAD a nicotinamida. Esa fosfoglucolactona, con ayuda de la enzima 6-fosfolactamato, o sea, una enzima de tipo cicladora, ciclar. Vamos a poner ciclar. Bien. Me lo transforma en la 6-fosfoglutamato. Y acuérdense, el glutamato es un elemento que tiene mucha energía, entonces vamos a hacer de nuevo un gasto de energía. Entonces, 6-fosfoglutamato. Tiene mucha energía, hacemos un gasto de lo que es energía y me lo transforma en ribulosa 5-fosfato. Y lo voy a poner acá abajo. Vamos a ponerlo así. Ribulosa 5-fosfato y ahí termina el proceso. Bien. Ahí terminaría lo que es el proceso de la fase oxidativa. Y la fase no oxidativa comienza a partir de la ribulosa. Bien, o sea que por eso primero ocurre la fase oxidativa y luego la no oxidativa.
O sea, primero ocurre la que genera más gasto de energía y luego la que no genera tanto gasto de energía. Entonces, a partir de lo que es esta ribulosa 5-fosfato, entra a lo que es fase no oxidativa. ¿Bien? Entonces, esta ribulosa entrando a la fase oxidativa, vamos a poner fase no oxidativa, toma dos posibles caminos acá, ¿bien? Entonces lo voy a colocar más al medio esto. Dos posibles caminos y también forma dos compuestos distintos, totalmente distintos. Fase no oxidativa. Vamos a poner el primer camino, el camino A, con ayuda de una enzima de tipo epimerasa. Bien. Se dan cuenta que salimos de acá, vamos a poner así. Salimos de acá. Con ayuda de una enzima epimerasa. Me lo transforma a lo que es a la ribulosa 5-fosfato. Luego, con ayuda de la enzima transcelolasa, me lo transforma en pseudo-heptulosa 7-fosfato. Pseudo-heptulosa 7-fosfato. Este glúcido se transforma por sí solo y me queda en eritrosa 4-fosfato. Eritrosa 4-fosfato. Y luego, en la parte B, ¿qué va a suceder? En la parte B, que sería el otro posible camino que toma la ribulosa 5-fosfato, con ayuda también de una enzima de tipo isomerasa, que sería la ribulosa 5 isomerasa, ribulosa 5 fosfo isomerasa, me queda en ribosa 5-fosfato, ribosa 5-fosfato, actúa la misma enzima, la enzima transcelolasa, que sería transferencia de grupo fosfato. Fíjense que del 7 pasamos, de la posición 5 pasamos a la posición 7, o sea, solamente hace una pequeña transferencia de grupos en lo que es en mi ciclo o en mi azúcar. Y me queda en gliceraldehído 3-fosfato, y ese gliceraldehído 3-fosfato se cicla y queda en fructosa 6-fosfato.
gliceraldehído, 3-fosfato. Esto se cicla y queda en fructosa 6-fosfato. Y eso sería todo. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Yo creo que este es el único que no tiene como mucha relación con los otros. En sí esto es una vía degradativa. La pentosa 6-fosfato también le pueden decir cuál es la posible vía degradativa. Bien, eso es lo que le pueden decir. Pero después otra cosa no. Bien. Esto sería toda la parte de metabolismo de glúcidos. Vamos a cambiar el nombre. Continuación, metabolismo de glúcidos. Metabolismo de glúcidos. Y bueno, y después de esto sigue lo que es lípidos. Así que vamos a hacer lo siguiente.